ojos con nosotros y vamos a pedir a Dios que nos hable en esta mañana. Amén. ¿Quiénes han venido con la necesidad de una palabra de Dios? Amén. Padre Santo, sabemos que tú eres grande y fuerte, que tú eres nuestro Dios y que tú estás en este lugar, papá. Oramos para que ahora mismo tu presencia nos hable, para que nos traiga la palabra que nuestros corazones necesitan, porque si hay uno que sabe lo que necesitamos, ese eres tú, Señor. Pedimos, háblanos en esta mañana y abrimos nuestros corazones y nos quitamos toda distracción, enfocamos nuestros corazones y nuestros oídos a escuchar tu palabra y pedimos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dile a la persona que está a tu lado, vence tus obstáculos. Dile, porque de eso estamos hablando en este mes. Díselo. Este mes nosotros hemos declarado que rumbo al cumplimiento de todo lo que Dios nos ha dicho, van a haber obstáculos, ¿sí o no? Van a haber dificultades. Dile a la persona que está a tu lado, es que van a haber obstáculos. Díselo. Van a haber dificultades, van a haber gigantes que derribar, van a haber circunstancias que tendremos que enfrentar. Pero en medio de todo eso, nosotros tenemos la victoria. Amén. Dile al que está a tu lado, tuya es la victoria. Tuya es la victoria sobre cualquier cosa que puedas encontrarte en el camino, rumbo a abrazar la promesa de Dios para tu vida. Ya Dios ha garantizado tu victoria. Aleluya. ¿Quiénes pueden decir amén? La victoria está garantizada. Mire, es muy distinto usted lanzarse a un reto del cual usted no está seguro de que vaya a vencer. Pero otra cosa es cuando tú te enfrentas a algo en la vida sabiendo que el resultado final ya tú lo conoces. Aleluya. ¿Quién conoce aquí el resultado final? Yo conozco el resultado final. Yo sé que al final la victoria será nuestra. ¿Quiénes dicen amén? Aleluya. Así es. En medio de esto, como he dicho, tendremos obstáculos. Y el pastor hablaba la semana pasada de que una de las cosas que nosotros vamos a tener que vencer son los comentarios de los demás, ¿verdad? Las palabras de aquellos que consciente o inconscientemente se dejan utilizar por nuestro adversario para robarnos la motivación y el gozo. Y espero que usted se haya ido con gozo a su casa, ¿verdad? Con alegría y con esa palabra ardiendo en su corazón, porque hoy vamos a continuar. Y lo segundo que queremos decirte es que no solamente vas a tener que enfrentar y vencer los comentarios de los demás, sino tus propias inseguridades. Aleluya. ¿Quién alguna vez aquí se ha sentido inseguro? Yo puedo levantarte en una falda, no puedo levantar las piernas, pero todos hemos llegado a un punto de nuestras vidas en el que hemos experimentado algún tipo de inseguridad, ¿sí o no? Inseguridad porque nos enfrentamos a algo nuevo, ¿verdad? Entramos a un nuevo trabajo, vinimos a una nación diferente a la nuestra, ¿sí o no? Un idioma que no es el nuestro. Hemos a veces enfrentado inseguridad cuando empezamos con una nueva etapa de nuestras vidas, algo que nosotros pues no conocemos. Mire, cuando usted está pasando de los 30, bueno, a los 40 para allá, y viene una cosa llamada la menopausia, no sé qué cosa, eso es una transición para las mujeres. Y uno no sabe qué esperar. No digo porque yo esté ahí todavía, pero rumbo, ¿verdad? Entonces ya uno se va enfrentando a ciertas cosas. Todas las etapas de la vida traen consigo sus, ¿verdad?, dificultades y uno se puede sentir inseguro. Pero ojo, una cosa es tu sentirte, quiero dejarlo esto bien claro en esta mañana. Una cosa es tu sentirte inseguro porque desconoces el trabajo o la función que vas a empezar a ejercer o porque es algo nuevo. Pero una cosa muy diferente es ser una persona insegura en lo general. Porque hay gente que se pasa toda la vida dudando de sí misma, que no tiene nada que ver con que sea un nuevo trabajo, con que sea una nueva función, con que sea un nuevo reto en la vida, sino que todas las cosas las enfrentan llenas de inseguridad. ¿Por qué? Porque en sus corazones de alguna u otra manera hay un problema de identidad, un problema de autoestima.
Y eso es algo que nosotros, tarde que temprano, tendremos que enfrentar. Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿eres una persona insegura? Pregúntele. No espere la respuesta, porque no se trata de eso. Solamente pregúntele: ¿eres en lo general insegura o inseguro, o simplemente es algo temporal, es algo circunstancial? Porque eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Sabe por qué? Porque la inseguridad trae consigo consecuencias negativas sobre nosotros. Fíjese, varias cosas que vamos a ver en el texto que hemos elegido en este día, es que la inseguridad tiene como consecuencia que nosotros proyectemos una imagen incorrecta de nosotros mismos. No sé si usted se ha acercado alguna vez a una persona que parece muy prepotente. No sé si le ha pasado. Una persona que es como tan orgullosa. Y cuando usted la trata, en el fondo usted se da cuenta que solamente es una proyección, porque es una persona muy insegura de sí misma. ¿Sí? Mucha gente se proyecta como así, como orgullosa, como difícil de entrarle, ¿verdad? De conocerle, porque tiene inseguridades. Y el muro que pone es para que usted no se acerque por ahí, mire dentro de su corazón y de su vida. Y pone ese muro como para ahuyentar a la gente, por cuanto en lo profundo de su corazón es una persona insegura. También tenemos el otro lado, la persona que, como decía el pastor, es muy fantamosa. ¿No? ¿Cómo era que decían los salvadoreños? O los fantasiosa, o en Colombia, ¿cómo dicen allá en Colombia? Una persona que es bastante, ¿verdad? Que su apariencia dice muchas cosas y es todo lo contrario en su corazón. Es decir, muchas veces la persona insegura, o siempre, casi siempre la persona insegura quiere proyectar una imagen que no es la correcta. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Estamos todavía tratando sobre Saúl. Dice que cuando le presentaron delante de Dios, ya Dios le había ungido, ya Dios, como decía el pastor la semana pasada, había ungido a Saúl como rey. Pero dice el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 22, que cuando preguntaron por Saúl, se escondió detrás o entre el bagaje. Primera de Samuel 10, 22, del 22, al 24, dice: cuando preguntaron pues otra vez a Jehová, el Señor le dijo, es decir, pensaron que el hombre no estaba ahí cuando lo iban a introducir como rey. Y dice que Jehová respondió: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, puesto en medio del pueblo, desde los hombros hacia arriba. Era más alto que todo el pueblo. Espérese una cosa. Saúl era un hombre que sobresalía por su elegancia, tamaño y físico, y sin embargo proyectaba una imagen totalmente contraria, porque lo encontraron escondido detrás del bagaje. Fíjese que eso nos da a nosotros el primer acertijo, la primera clue, como dicen, de que Saúl era un hombre inseguro de sí mismo. Se escondía cuando en apariencia él tenía que andar: pero yo soy el más bello de Israel, Dios me ha escogido, soy de los hombros para arriba, soy superior a ellos, soy más alto y además tengo la unción de Dios sobre mí. Pero no, él andaba escondiéndose para que la gente no lo viera, porque era un hombre inseguro. Todo el inseguro se esconde detrás de algo y proyecta una imagen que no es. ¿Por qué le dejas ver a la gente algo que tú no eres? Precisamente porque te sientes inseguro de lo que eres. Eso lo vemos en la vida de Saúl. Proyectaba una imagen que no era correcta. Otra cosa que vemos en él, dice que él, por su inseguridad, tomó decisiones precipitadas. Fíjense lo que dice el texto. El texto dice que Dios le había dicho a él: te voy a mandar a Samuel 7 días antes de la guerra.
No sé si usted conoce un poco el trasfondo o el contexto, pero cuando los reyes iban a la guerra, ellos querían la bendición de Dios para que todo les fuese bien. Entonces Samuel era el responsable de bendecir a Saúl, representando a Dios antes de ir a la guerra. Y Samuel le había prometido diciendo: yo voy a ir, espérame, 7 días espérame, porque yo voy a llegar y te voy a bendecir. Pero dice el texto que él se precipita y hace algo que no le era permitido. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo estaba desertando. Dice que algunos hombres empezaron a enojarse y querían irse y dejarlo a él solo en la batalla. Cuando una persona es insegura, se precipita a tomar decisiones. Cuando una persona es insegura, muchas veces mete la pata con mucha más facilidad, porque no está consciente de quién es a la hora de tomar decisiones. Yo te pregunto en esta mañana, ¿te has tú lanzado a tomar decisiones que han dañado tu vida, tu familia, tu economía, tu futuro, simplemente presionado por los demás? Hay gente que si unos se tiran del puente, ellos van y le siguen y se tiran también. Me pasó una vez y parece gracioso, pero pasó una vez, y esto fue una encuesta que unos psicólogos hicieron. Empezaron una revuelta y no le dijeron a nadie de qué se trataba la revuelta, y la gente que empezó a pasar alrededor de la revuelta se unió a la revuelta y empezó a tirar piedras, empezó a hacer de todo, y al final los entrevistadores le preguntan: ¿y por qué tú hiciste eso? Yo no sé, yo vi este lío y me metí con los demás y empecé a tirar piedras. Suena gracioso, pero hay gente que así es como vive la vida. Sus decisiones están determinadas por la presión que los demás le ponen. Hay gente que solamente hace las cosas porque los demás son los que las inician, porque están presionando. Pero un hombre o una mujer segura de sí misma no se deja llevar por los demás, sino que piensa antes de actuar. Saúl se dejó presionar e hizo algo que no le era permitido. Él no era el sacerdote, él era el rey, y sin embargo hizo el sacrificio cuando no le era permitido. ¿Y sabe lo más gracioso de todo? Que acabando él de hacer el sacrificio, se le aparece Samuel diciendo: has hecho locamente. ¿Qué quiere decir eso? Que era muy poquito lo que él tenía que haber esperado hasta que la respuesta de Dios llegara, pero se precipitó. Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿te estás precipitando? Pregúntale. ¿Estás actuando locamente? No, despiértalo, porque es posible que esté tomando o a punto de tomar una decisión precipitada simplemente porque se siente inseguro de que si Dios va a responder o va a venir a tiempo o no va a venir a tiempo. Yo te digo una cosa en esta mañana: el tiempo de Dios es perfecto. Él va a llegar cuando ha dicho que iba a llegar y cuando era necesario llegar. No te precipites. Dile a la persona que está a tu lado: no te precipites, porque la persona insegura eso es lo que hace. Dile: y tú no eres inseguro. Díselo. Tú no eres inseguro, tú no eres insegura para precipitarte. Tercer efecto que vemos en la vida de Saúl, por lo cual decimos que él era un hombre bien inseguro, es que él llegó al punto de desobedecer a Dios. Oiga lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 18. Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué pasaba aquí? Dios le había dado una encomienda, una misión a él, y le había dicho así. Pero Saúl hizo lo que él quiso, porque dice el texto
que la gente, el pueblo, empezó a hacer lo incorrecto. El pueblo fue el que empezó a coger del botín. El Señor le había dicho, no pueden coger del botín. Y eso fue lo que él hizo. No porque necesariamente él quería, sino porque se dejó influenciar por el pueblo. Y ¿sabe lo que al final él dice? Ay, no. Cuando le preguntan, no, eso fue porque fulano lo hizo. La persona insegura siempre le echa la culpa de sus decisiones a los demás, porque no tiene el carácter como para afrontar sus propias consecuencias. Y eso es un problema. ¿Sabe lo que terminó ocurriendo con Saúl? La Biblia dice que fue desechado. Que Dios se buscó uno que fuese menos inseguro. Que Dios se buscó uno que le creyera. Que Dios se buscó uno conforme a su corazón. ¿Por qué es necesario que tú venzas la inseguridad? ¿Por qué es necesario que tú no continúes tu vida de esa manera? Porque las consecuencias de la inseguridad son nefastas para nuestras vidas. Tronchan, impiden que las promesas de Dios se cumplan. ¿Usted nunca lo había pensado de esa forma? Yo sé que no. Yo sé que la mayoría de nosotros, cuando recibimos una palabra de Dios y pensamos que no la merecemos o que no estamos a la altura de lo que Dios nos ha prometido, lo primero que decimos, ay no, Señor, eso es para otro, eso no es para mí, porque yo soy tan malo, porque yo soy esto, porque yo soy lo otro. Pero ¿sabes lo que tú estás haciendo para tu vida, consciente o inconscientemente? Deteniendo todo lo que Dios quiere hacer contigo. Y una vida que no tiene la bendición de Dios no tiene propósito de estar sobre esta tierra. La vida sin propósito no tiene sentido. Seremos como los que andan por allí llevados por todo viento, llevados por las olas, llevados por las circunstancias. Pero un hombre y una mujer que le creen a Dios es de fuerza pujante. Un hombre que le cree a Dios, una mujer que le cree a Dios, ve la bendición de Dios en su vida, por cuanto sin fe es imposible agradarle a Él. Y usted me va a decir a mí, ¿qué tiene que ver la fe con la seguridad? Lo tiene que ver todo. Porque si miramos el lado opuesto, yo te pregunto, ¿cómo se vence entonces la inseguridad? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo se vence? Dime, ¿cómo yo, si soy una persona insegura, cómo yo la puedo vencer? Ya la pastora me dio el cuadro, me dijo las circunstancias, me dijo las consecuencias. Ahora yo necesito irme de este lugar animado, amén. Yo necesito irme empoderado, yo necesito irme con esperanza. Pues yo te voy a contar de que hay un hombre que pasó iguales o peores circunstancias que Saúl, que también fue elegido por Dios. Pero ese hombre sí venció sus inseguridades. Ese hombre sí tiene un nombre que es recordado hasta el día de hoy. Dice la Biblia que David de la raíz o de la tribu de Judá es recordado hasta el día de hoy porque fue un hombre conforme al corazón de Jehová. Si Saúl no llegó a alcanzar las promesas, David sí llegó a alcanzar las promesas. Y usted me puede decir, pero es que David no se vio con la misma historia de Saúl. Pues déjeme decirle que está totalmente equivocado. La Biblia dice, no voy a leer todo el texto porque es extenso, por eso le estoy dando textos específicos. La historia cuenta que cuando Saúl fue desechado, Dios manda a la casa del papá de David, que se llamaba Elí, a elegir un rey. Y dice que todos los hermanos fueron convidados a la cena, porque cuando llegaba el sacerdote era algo muy especial. Así que todos fueron convidados, a excepción de Davidcito. Era el menor. Y usted, yo no sé si usted es como yo pienso mucho en esos detalles. ¿Por qué David no fue convidado a la cena? ¿Por qué todos los hermanos, que incluso, abro un paréntesis, tenían la misma, el mismo físico de Saúl,
Eliab, que era el hermano mayor, cuando Samuel llega a la casa del papá de David y ve a Eliab, lo primero que dice: oh, he aquí el ungido de Jehová. Es como que Rommel se ponga de pie. Ponte sobre tus pies, Rommel, y por su apariencia nosotros de una vez pensemos: ese es el pastor de la iglesia, porque es el más alto de todos nosotros aquí, ¿verdad? Él sobresale por su tamaño y elegancia. Eso fue lo que pensó Samuel cuando vio a Eliab. He aquí, dice él, el ungido de Jehová. Y el Señor le dice: no, estás muy equivocado, porque el hombre que yo he ungido falta, aquí no está. Y Eliab y pregunta, Samuel, y dice: ¿a dónde está? Porque Dios no me ha dicho que ninguno de los que están aquí es el hombre. ¿Dónde está? Y lo mandan a llamar porque estaba con las ovejas. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que si a él no lo invitaron, era porque era rechazado dentro de su casa. ¿Y no es eso peor? Porque a Saúl lo rechazaba la sociedad, pero a David lo rechazaba su propia familia. ¿Usted sabe lo duro que es que sus hermanos se reúnan con la mamá, con el papá, y a usted no lo inviten? Porque es la oveja negra de la familia. Porque eres una persona problemática y no te aceptan en tu casa. No digo que ese era el caso de David, no sabemos específicamente, hay especulaciones, pero no voy a decir por qué. Pero el hecho está en que él no era acepto en su casa. No lo llamaron. ¿Qué quiere decir? Que tanto Saúl como Samuel pasaron por rechazo. Así como tú has pasado por rechazo, así también yo he pasado por rechazo. Y la cuestión es cómo yo voy a vencer esa inseguridad para poder alcanzar las promesas de Dios. Yo te quiero decir una cosa en esta mañana. El rechazo no es una señal de que hay un problema contigo. El rechazo no es una señal de que hay algo malo en ti. El rechazo es, al contrario, es la señal de que Dios te ha escogido a ti. ¿Sabes por qué? La Biblia dice de Jesús que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra angular, la piedra sobre la cual nuestra fe ha sido edificada. ¿Qué quiere decir eso? Que el rechazo no es para mal, es para bien, porque Dios te ha tachado y te ha dicho: tú no eres parte del montón, tú eres escogido de Dios. Eso es lo que quiere decir cuando la gente te marca y te rechaza. Estás reconociendo que hay algo distinto en ti. Dile a la persona que está a tu lado: es que hay algo distinto en ti. Por eso es que no encuadras, por eso es que no cabes, por eso es que la gente te echa a un lado, por eso es que te critican, por eso es que dicen cosas de ti. Pero lo que no saben es que tú eres especial. Lo que no saben es que hay una gracia sobre ti y que Jehová te marcó para que ellos no te acepten, porque el que anda con cojos al tercer día cojea. Y Dios no te quiere en medio de esa gente. Por eso es que te rechazan. Hay algo bueno en ti. Pero Saúl no pudo entender eso. ¿Sabe qué pasó? Que Samuel unge a David como rey, el hombre que Dios ha escogido. Pero ¿sabe bajo qué fundamento lo escogió? Por el corazón que tenía David. Cuando Samuel entra a la casa de Elí, como dije, se sorprende por ver el hermano que tenía la misma apariencia de Saúl. Y Dios le dice: no es ese, porque yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón. La inseguridad o la seguridad es algo que fluye de tu corazón. No es lo que diga la gente. ¿Sabe por qué? Porque la gente te va a ver como tú te ves a ti mismo. La semana pasada el pastor decía que se levantaron unos malvados a hablar en contra de Saúl. Pero lo que nosotros no leímos del texto y dejamos para hoy es que la gente habló mal de él porque él salió de detrás del bagaje. Él se escondió, él estaba escondido, y cuando él salió de allí la gente lo vio diciendo como: pero tú no tienes razón para esconderte.
¿Por qué él se escondía? Porque tenía inseguridad. ¿Y cómo se proyectaba ante la gente? Como alguien inseguro, y por eso la gente pensaba así de él. Porque la gente te ve como tú te ves a ti mismo. Tu manera de pensar acerca de ti se refleja en tu manera de tratar a los demás y de tu interacción con los demás. Yo te pregunto, ¿qué estás reflejando? ¿Qué estás proyectando? Porque la inseguridad nace del corazón. No viene necesariamente de lo que otros digan. Sí pudo ser que algún familiar te marcó, sí pudo ser que alguien habló mal de ti, algo que te ha herido, pero tú tienes en ti el poder de permitir o no que las palabras de otros te hieran. ¿Tú sabías eso? Te hiere el que tú permites que te hiera. Te hacen daño las cosas que tú admites que te hagan daño. Nadie te puede dañar si tú no lo dejas que te dañe. Nadie te puede herir si tú no le das la oportunidad. Nadie puede destruir tu autoestima si tú no se lo permites. Nadie. Díselo al que está a tu lado. Tú eres quien lo permite o no. No son las palabras de los demás las que edifican tu autoestima. Es lo que tú dices de ti. Es lo que tú piensas de ti. Es lo que tú dices cuando te miras al espejo. Es lo que tú dices cuando vienen los problemas. Es lo que tú opinas de ti lo que va a marcar la diferencia. ¿Sabe lo que opinaba David? Yo le voy a llevar a lo que dice el texto. David llega el momento en que se enfrenta a un gigante, todos conocemos la historia, llamado Goliat. Me pueden buscar primero de Samuel 17:48 en adelante. Dice que viene delante del gigante porque Saúl estaba ahí, pero Saúl era un hombre ¿qué? ¿Qué era Saúl? ¿Qué era Saúl? Por lo tanto, él no podía vencer a Goliat. Él tenía las armas, él tenía el tamaño, él tenía la autoridad, él tenía el Espíritu Santo, pero no tenía seguridad en sí mismo. No creía. Por lo tanto, tuvo que venir uno que era físicamente quizás inferior a él, pero que sí se sentía seguro. ¿Qué dice primero de Samuel 17:48? Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, se dio prisa, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. El versículo anterior dice que Goliat ve venir a David y le dice, perro. Es decir, dice que lo menospreció. ¿No fue lo que contamos la semana pasada que también le pasó a Saúl? También lo menospreciaron. Sin embargo, cuando David ve a Goliat venir, dice que él se dio prisa y fue y enfrentó a Goliat. ¿Qué quiere decir eso? Que David se sentía seguro de sí mismo, ¿sí o no? Que cuando vino el reto no le salió corriendo porque él sabía quién era. Y yo te voy a dar la primera cosa que veo en la historia de David y de todo esto que hemos hablado. Lo primero que hace que una persona venza sus inseguridades es hacer las cosas aunque tenga miedo. Simple y llanamente. David era inferior en cuanto a tamaño, en cuanto a edad, en cuanto a experiencia. Era mucho más inferior y menos experimentado que Goliat. Pero cuando Goliat sale al encuentro, David no le sale huyendo. David al contrario se apresura y se adelanta, y fue David el que tiró el primer golpe. Usted sabía que cuando yo veo una situación en mi vida difícil, cuando veo que la situación que quizás es un reto, es algo muy duro para mí, lo primero que yo tengo que hacer es mi primer impulso. ¿Y sabe cuál es el primer impulso de una persona cuando va a pelear? Tirar el primer golpe. ¿Usted no lo ha vivido eso? Bueno, yo nunca me he peleado con nadie, no es que pero yo he notado que el cobarde es el primero que da el primer golpe, por si acaso.
Sí, por si acaso, porque dicen que ¿cómo es que dice? El que da primero, ¿verdad? Da mejor, o algo así dice un dicho por ahí. Fíjese que David era un hombre seguro, pero yo no dudo que David sentía miedo en ese momento. Yo no dudo que David sentía algún poquito así como de ese nervio natural cuando tú te ves ante algo tan grande. Pero David fue el primero que dio el golpe. Cuando una persona quiere vencer el temor, tiene que ser la primera que da el golpe. Tiene que hacerlo aunque le cueste, aunque esté nervioso, aunque las rodillas le tiemblen, aunque crea que el reto es demasiado grande. Tu misión es dar el primer golpe. Dile a la persona que está a tu lado, lo primero que tú tienes que hacer para vencer la inseguridad es actuar aunque tengas miedo. Dile, es actuar aunque tengas miedo, es hacerlo aunque te cueste, es que aunque sea que tú, como en el caso de David, lances la primera piedra, porque fíjese que la piedra que él lanzó fue la que lo hizo caer a Goliat. Hay veces que nosotros subestimamos la influencia de la iniciativa, de hacer las cosas aunque tenga miedo. Porque si tú no lo haces, vas a tener en tu corazón la duda de, ¿y si yo lo hubiese hecho? ¿Qué hubiese pasado? ¿Sí o no? ¿No le ha pasado a usted que después tiene ese remordimiento de saber, uy, ¿y si yo lo hubiese hecho? Cuando ve que el vecino lo hizo, pasó por ahí y venció, a usted se le queda la espinita en el corazón de decir, ¿y si yo hubiese tomado la misma postura? ¿Y si yo hubiese tomado una buena decisión? ¿Y si yo me hubiese lanzado ante el reto, aún en medio de mis nervios? ¿Sabes qué? La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. El Espíritu de Dios está sobre ti. Lo único que tú tienes que hacer es dar el paso. Es dar el paso. No esperes más. Dile a la persona, mira, no esperes más. Dile, hazlo ya. Hazlo ya. Las cosas, yo le voy a decir sinceramente, las cosas de las cuales yo me siento más orgullosa en la vida son aquellas que he hecho en el peor de los momentos en mi vida, cuando el nervio me ha querido matar casimente, cuando las rodillas han estado temblando, cuando he estado casi al punto de llorar, pero lo he hecho. Me he sentido más orgullosa porque dije, lo vencí. El miedo no me venció a mí, la circunstancia no me venció a mí. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Que en Cristo nosotros somos más que vencedores. No está hablando de una simple victoria ocasional. La Biblia dice más que vencedores. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que Él nos hace vencer todo el tiempo. Pero vencen aquellos que se enfrentan al gigante, que enfrentan el reto, que enfrentan la situación, aunque las circunstancias sean contrarias. Porque es fácil lanzarse cuando las cosas se ven bien. Pero solo aquellos que quieren vencer sus inseguridades se atreven a lanzarse, aunque las circunstancias sean opuestas. Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado, do it anyway. Dile a la persona, do it anyway. Sientes nervios, do it anyway. Sientes inseguridad, do it anyway. ¿Sabe lo que quiere decir eso en español? Hágalo por encima de lo que sea. Hágalo por encima del dolor. Hágalo por encima de las circunstancias. Hágalo por encima del adversario. Pero hágalo de todos modos. No se quede sin hacerlo. Esa es la única manera en que usted va a empezar a darse cuenta que sí puede. Que sí puedo cuando lo hago. Amén. Amén. ¿Está conmigo usted en este día? Dile a la persona que está a tu lado, do it anyway. Díselo, do it anyway. Hágalo en inglés porque yo sé que el inglés es un reto. Dígale, do it anyway. No importa las circunstancias, hágalo como quiera, porque eso te va a ayudar a descubrir que sí podías. Lo otro que vemos en la historia de David,
Y me va a perdonar que se lo estoy contando por pedacitos. Para el que no conoce la historia completa, vaya a 1 Samuel 17. Dice la Biblia ahí mismo en 1 Samuel 17, de Samuel 17, 38, que Saúl, cuando David se decide a enfrentar al gigante, trató de ponerle sus ropas. Oiga lo que dice. Está allí. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó un cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Saúl quiso prestarle su ropa a David para que enfrentara a Goliat, pero David dijo: ¿sabes qué? No, yo no quiero eso, porque eso no es lo mío. Con lo segundo que tú vas a vencer la inseguridad es siendo tú mismo. No puede haber una cosa más fácil que esa. Es tan importante que tú lo entiendas. Es tan fundamental que tú lo entiendas. Tú eres como eres porque así Dios te hizo. Por razones que quizás aún tú no has descubierto, pero tienes razón de ser. Y no hay un arma más poderosa que ser uno mismo. Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado: sé tú mismo. Sé tú mismo. Cuando una persona es insegura, siempre está buscando aparentar o ser lo que no es. Siempre imita el ejemplo de los demás. Óiganme bien, no quiero decir que usted no tenga a alguien a quien admire y siga alguna de las cosas que hace. Eso es perfecto. Pero no quiere decir que usted se convierta en una copia barata de un original. Usted no fue llamado para ser la copia de nadie. Dile a la persona que está a tu lado: tú eres un original. ¿Por qué quieres pasar de ser un original a ser una copia? No tiene ningún sentido si siempre el original es mejor que la copia, ¿sí o no? ¿Usted en algún día no ha comprado algún producto copiado? Yes. Todos aquí hemos vivido eso. Y sabe que la gente, el que tiene, óigame bien, le voy a dar un tip: el que tiene el original sabe que usted tiene uno fake. ¿Sí o no? Es así. Usted anda muy orgulloso con su cuestión falsificada, pero el original sabe que usted tiene un fake. El original sabe. El original sabe cuando usted es un fake. El molde original, el que lo creó, sabe cuando usted está tratando de imitar a otra persona y cuando no está siendo usted mismo. Y déjeme decirle otro secreto: no solamente Dios lo sabe, los demás que son originales también se dan cuenta de que usted no es verdaderamente quien dice ser. Saúl trató de imponerle lo suyo, pero yo me puse a pensar y dije: pero qué tontería tan grande, porque Saúl, teniendo todo, no va al frente y enfrenta a Goliat con todo lo que tenía. Saúl, fíjese, en aquel tiempo había un problema: los filisteos se habían encargado de que no hubiese metal para fabricar, armaduras, ni tampoco espadas. Así que solamente habían 2 personas con espada ya. Eran Jonatán, que era el hijo del rey, y el rey mismo. El único hombre que tenía lo necesario supuestamente para ir y derribar el gigante, no lo estaba usando. No le sirvió. Y dime a mí, si lo que tú me quieres imponer a mí, a ti no te sirve, tú no crees que es doble moral, hazlo tú, practícalo tú, déjame ver que lo que tú tienes a ti te sirve, entonces tú
consejo. Primero, tú tienes que ser tú mismo para poder luego admitir lo que otros quieren darte a ti. ¿Por qué Saúl no fue él y enfrentó el gigante con lo que tenía? Tuvo que depender de un hombre pequeño, más joven que él, con 5 piedras y una honda para derribar a Goliat. ¿Sabe por qué? Porque lo que sea que yo tenga en la mano, siempre y cuando yo sea yo mismo, es un arma letal para matar a cualquier gigante. Es un arma que puede derribar a cualquier espíritu. Es un arma que puede derribar a cualquier diablo. Él no te conoce por lo que tú eres. El infierno huye de ti por quien tú eres, no por lo que tú haces, no por lo que tú tienes. El infierno te conoce por quien tú eres. Y yo te pregunto en este día, ¿eres tú un original o eres una copia? Porque lo primero que tú tienes o la segunda cosa que tú tienes que hacer para vencer la inseguridad es aprender a ser tú mismo. Tú mismo. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, tú eres suficiente. Tú mismo, pero dígaselo con convicción. Quizás la persona que está a tu lado no lo puede entender. Sé tú mismo y eso va a ser un arma lo suficientemente peligrosa. Sé tú mismo. Sé tú mismo. Lo que Dios te ha dado, el tamaño, la inteligencia, la belleza, todo lo que tú posees es lo que tú necesitas para ser victorioso en la vida. Dile a la persona que está a tu lado, sé tú mismo. No te dejes engañar queriendo ser quien tú no eres. No te dejes engañar queriendo imitar a otros. Sé tú mismo. Y lo último con lo que nosotros vamos a vencer la inseguridad, que David lo deja muy marcado, es que David era un hombre de gran fe. Dile a la persona que está a tu lado, con fe lo vas a lograr. Yo decía al principio que tiene que ver la fe con la seguridad, que tiene que ver la fe con la inseguridad, y yo decía que lo tiene que ver todo. La fe que yo tengo en Dios es una reflexión o tiene que reflejarse en la fe que yo tengo en mí mismo. Todo hombre que le cree a Dios cree también en sí mismo. Dile al que está a tu lado, todo el que le cree a Dios, todo el que le cree a Dios termina creyendo en sí mismo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que David usa como argumento para ir ante el gigante diciendo, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Fíjate la fe que tenía David. David decía, si Dios me entregó osos y leones, también me puede entregar al gigante, también me puede entregar esta cosa, también me puede entregar la otra cosa. Y yo te pregunto en este día, ¿cuántas cosas ya no te ha entregado el Señor? ¿Cuántas cosas ya no te ha dado Dios? ¿Cuántas victorias no has tenido de parte del Señor? ¿Crees que para Dios darte esto con lo que tú estás peleando es imposible? Ahí es donde yace el problema. Porque si Dios lo hizo antes, Dios lo va a volver a hacer. ¿Dónde ha quedado nuestra fe? El problema principal de Saúl era que no le creía a Dios. La obediencia es una evidencia de que una persona le cree a Dios. Dice la Biblia que Abraham hizo lo que Dios le dijo y fue contado como el hombre de la fe. La obediencia va de la mano con la fe. Si yo le creo a Dios, yo hago lo que Él me dice. ¿Tú le crees a Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en esta tarde. Porque si tú le crees a Dios, Dios también te va a entregar osos, leones, fieras, gigantes, retos, todo lo que tú
tengas que enfrentar, allí Él te va a dar la victoria. Pero necesitas tener fe. Necesitas mantener tu fe. Cuando él viene ante Goliat, Goliat empieza a expresar palabras que lo que querían era hacer dudar a David. Lo primero que el enemigo va a hacer es quererte robar tu fe, porque sabe que sin fe no podemos agradar a Dios. Sabe que sin fe va a ser imposible alcanzar las promesas del Señor. Por eso es que cada vez que tú te ves en una situación, lo primero que tú tienes que proteger es tu fe, hermano. Es tu fe. Porque la fe es la única garantía de que tú vas a abrazar o vas a alcanzar lo que Dios te ha dicho. Es la única garantía de que se va a cumplir la promesa de Dios. El hombre seguro es un hombre de fe. Aun cuando todos los espías se fueron, 2 hombres que tenían fe pudieron alcanzar la tierra prometida. Aun cuando todos le dieron la espalda a Dios y a sus promesas con Moisés, 2 hombres alcanzaron la promesa. ¿Sabe por qué? Porque le creyeron. Y yo te pregunto en este día, ¿le crees? ¿Le crees? No me responda. Piénselo para que me pueda dar una respuesta o para que usted se pueda responder de una manera veraz. ¿De verdad le creo a Dios? ¿De verdad creo que Dios es capaz de hacer lo que me ha prometido? De verdad. Porque, hermano, ese es el único impedimento entre tú y lo que Dios te ha prometido. No hay nada que impida que Dios cumpla sus promesas. Pecado, ya Él dio a su Hijo por ti. Situaciones difíciles, Él tiene el poder para moverlas. No hay nada. Lo único que puede llevarte o impedirte que tú no alcances la promesa es tu fe. Y eso es lo que tú en este día tienes que determinar, no dejarte robar. Quiero que te pongas sobre tus pies en esta tarde. Y que allí donde estás, tú levantes tus manos un momento al Señor. Vamos, levanta tus manos allí un momento. El hombre de fe es un hombre seguro de sí mismo. Es un hombre que enfrenta cualquier cosa sabiendo que al final va a tener la victoria. Es un hombre que le ha creído a Dios por encima de las circunstancias. Y aquí hay tanta gente que le ha creído a Dios. Aquí hay gente que ha visto la mano de Dios en tantas cosas. Y quizás lo que está viviendo ahora está haciendo que dude del poder de Dios. Y yo quiero que en este día tú mismo empieces a ministrar a tu corazón y a decirle a tu alma, sigue creyendo, sigue confiando, porque Dios es fiel para hacer lo que dijo que haría. Yo quiero que tú ministres a tu alma en este día y eches fuera de ti todo temor, toda duda, todo lo que está impidiendo o que puede llegar a impedir que tú veas esa promesa cumplida. Si algo Dios quiere es que tú seas tú. Dios quiere que tú seas tú. Él te creó de esa forma porque tú eras necesario. Tú eres necesario. Yo quiero que usted se ministre a sí mismo y se diga, yo soy lo suficiente. Yo tengo todo lo que necesito. Dios me hizo perfecto. Dios me hizo apto. Dios me hizo exactamente como yo tenía que ser para enfrentar los retos que estoy enfrentando hoy. Uno siempre piensa en contexto negativo.
reto no es negativo. Enfrentar a Goliat no es algo negativo. Empezar ese proyecto no es nada negativo. Al contrario, es positivo. Ahora está en tus manos hoy. Si tú te lo crees y te encaminas a la victoria, o te esconde y eso te va a llevar a la derrota. ¿Qué tú vas a decidir hoy? ¿Te lo vas a creer? ¿Te lo vas a creer? ¿Te lo vas a creer? Yo quiero escucharte con más fuerza. ¿Te lo vas a creer? ¿Te lo vas a creer, iglesia? Dios está contigo, créetelo. Dame un fuerte aplauso al Señor. Mucho más, mucho más, mucho más, mucho más grande. Tenemos todo lo que necesitamos para hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Dale la mano a 2 o 3 personas y dígale: Dios, yo estoy completo. Dile a 2 personas, chécale 5 así. Y ahora dígale: yo voy a ser yo. Yo voy a ser yo. Yo voy a ser yo. Voy a ser yo. Voy a ser yo. Tome su asiento por un momento. Voy a ser yo. Sé quién soy. Voy a ser yo. Sé tú. Amén. Sé tú. Sé tú. Amén. Gracias. ¿Sabe? Gracias, Jesús. Lo único que nosotros tenemos que hacer Gracias, Jesús. es ser nosotros y Gracias. creer de que Dios está con nosotros y empezar a caminar. Quiero tomar la oportunidad para decirte a ti que has estado en línea: créetelo, no seas más inseguro. Tú tienes exactamente lo que necesitas, no más, no menos. Si estás aquí en Liverpool o en la zona, visítanos. Nuestra dirección va a aparecer en pantalla. Aquí te esperamos todos los domingos 12 del mediodía. Así que será hasta la próxima, mientras nosotros aquí seguimos con nuestra celebración, porque hoy